Señor les bendiga. Abra su Biblia, por favor. Vamos a leer en San Lucas capítulo 24. Vamos a continuar. En la mañana les di una plática acerca de la resurrección de Jesucristo y su implicación, 10 implicaciones en la vida de los cristianos al momento en el que Jesús resucitó. Y vamos a seguir en el mismo tenor, hablando de la resurrección de Cristo, pero ahora vamos a verlo desde el punto de vista de las mujeres que fueron a buscarle. Y la pregunta, el tema de la noche es: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? San Lucas capítulo 24, versículos 1 al 5. San Lucas 24, versículos 1 al 5. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Existe una anécdota, no sé si anécdota, chiste, que había un hombre a altas horas de la noche que estaba buscando desesperadamente sus llaves debajo de una lámpara, debajo de un farol. Y estaba buscando ahí y las llaves, ya tenía bastante tiempo. De repente se acercó un policía y pues se le hizo raro, ¿no? Ver a un señor ahí con tanta insistencia. Se acercó con él y le dijo: bueno, pues ¿qué estás buscando? No, pues es que perdí las llaves de mi casa. Y entonces el policía le empezó a preguntar características del llavero y todo, y empezó a unirse, se unió a la búsqueda de las llaves de ese señor. Ya llevaban un buen rato y iban para un lado, para otro, de todas maneras fueron buscando, hasta que el oficial se le ocurrió y le preguntó: oiga, ¿y está seguro que las llaves se le perdieron aquí? Y el señor dijo: no, lo que pasa es que se me perdieron más adelante, pero allá no hay lámpara, allá no hay foco. Entonces yo vine y lo busqué, las estoy buscando aquí. Y pareciera chistoso, por eso digo, no sé si es un chiste o una anécdota, pero en muchas ocasiones el ser humano trata de hacer exactamente lo mismo. Tratas de buscar, parece ser de alguna manera inconsciente, tratas de buscar donde sabes que no lo vas a encontrar. Las mujeres habían caminado con Jesús durante 3 años y medio aproximadamente, y en varias ocasiones Jesús les había dicho que iba a resucitar. Sin embargo, para ellas todavía no había quedado claro el principio. Ellas todavía no tenían la evidencia absoluta, aunque habían visto a Jesús haciendo milagros, haciendo señales, resucitando muertos, abriendo los ojos de los ciegos, haciendo que los mudos hablaran, haciendo libres a los endemoniados. Vio resucitar por lo menos a 3, y la tempestad siendo calmada, los peces y los panes multiplicados, la pesca milagrosa. Todo eso las mujeres lo habían visto, y hasta ese momento ellas habían creído que Jesús era algo distinto. Sin embargo, les faltaba encontrarse con la verdad más importante: no está aquí, mas ha resucitado. Entonces, a veces se piensa en eso. Estas personas en la mañana de resurrección, estas mujeres, experimentan una situación similar, pero desde el punto de vista espiritual, pues ellas acuden a un cementerio a buscar al autor de la vida. Estaba buscando sus llaves abajo de un foco cuando las había perdido de otro lado, y en el sentido espiritual las mujeres estaban haciendo exactamente lo mismo. En el mensaje de hoy quiero invitarlos a reflexionar sobre dónde estamos buscando nuestras respuestas y a redirigir nuestra mirada hacia el lugar correcto para poder nosotros experimentar un cambio genuino. Estamos buscando muchas veces a través de muchas cosas. Sin embargo, hoy, si Dios me permite y el Espíritu Santo puede tocar nuestro corazón para poder redirigir nuestra mirada hacia el lugar correcto.
Vamos a ver el punto número 1 que quiero que veamos: la búsqueda equivocada en el lugar incorrecto. Aquí leímos en Lucas 24, versículos 1 al 3, vuelvo a leer, dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Muchas veces nuestras acciones están impulsadas por un amor sincero, pero guiadas por una comprensión limitada de la realidad espirituales. Estas mujeres al ir al sepulcro tenían la mejor de las intenciones. Ellas querían honrar el cuerpo de Jesús, pero ellas estaban actuando desde una premisa falsa, la cual era creer que Jesús seguía muerto. Las intenciones eran muy buenas. Ellas habían ido y desde muy temprano, recordemos que Jesús fue muerto, la religión tradicional dice que el viernes, pero si nosotros contamos de viernes a domingo, es obvio que no dan los 3 días. Jesús murió un miércoles por la tarde, entre las 2 tardes, dice, y ellos dicen es que al siguiente día querían bajar a Jesús de la cruz porque venía el Shabbat, el día de reposo. Por eso entonces dicen ellos es el viernes. En realidad, bueno, no nos vamos a meter mucho en eso. Pero estuvieron ellas, esas 3 mujeres, después de que fueron a sepultar a Jesús. Esas mismas mujeres habían estado en el momento en el que Jesús expiró, en el momento en el que Jesús dijo consumado es. Ellas habían esperado a que José de Arimatea viniera y recuperara el cuerpo, y de alguna manera, como ya no era temprano, ya era la hora. Recordemos que el día para los judíos empezaba a las 6 de la tarde, entonces ya no había manera en la que ellas pudieran preparar el cuerpo, hacer todas las preparaciones, los rituales que ellas necesitaban hacer. Sin embargo, entonces ellas estuvieron 3 días esperando. Fue el día de la Pascua, que fue el miércoles. Después vino un día de reposo, después vino el viernes y después vino el sábado, que era el día de reposo, ahora sí el oficial, y viene el primer día de la semana. Entonces ellas estuvieron pensando, estuvieron meditando, estaban ansiosas a que llegara el día en el que ellas pudieran levantarse y llegar a donde estaba Jesús. Ellas vieron que Jesús había sido puesto en ese lugar. Ellas tenían entonces el deseo, la intención de honrar el cuerpo de Jesús, pero se habían olvidado de un pequeño detalle. Jesús les dijo: no voy a permanecer en ese lugar. ¿Qué más podemos mirar en esto? La intención es buena, pero la dirección es errónea. En San Marcos 16:1, que es paralelo, San Marcos 16:1, ahí hay otro detalle que quiero que veas. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirles. Las mujeres prepararon todo meticulosamente según su tradición. Fíjate, hay un esfuerzo. Invirtieron tiempo, invirtieron recurso de mucho valor, pero su destino final era un sepulcro de piedra. Por eso te quise que leyéramos este versículo. Dice que compraron especias aromáticas. No se las regalaron, no las tenían almacenadas, no eran de sus esposos o de alguien cercano. Entonces estamos hablando de que hay un esfuerzo, hay una intención, hay una manera de honrar. Por eso quiero que viéramos esto. Invierten tiempo, invierten recursos, pero de una manera equivocada. De una manera equivocada. Esto nos enseña que podemos estar nosotros también muy ocupados, haciendo muchas cosas aparentemente buenas, siguiendo rutinas o cumpliendo normas, mientras nuestro corazón se dirige hacia algo que no tiene vida real. Por eso te dije que ahora la implicación era más hacia las mujeres y hacia nuestra vida cotidiana. Que nosotros hemos estado ocupados, que nosotros hemos estado equivocados, que hemos estado buscando respuestas o buscando las llaves donde no las perdimos. Que hemos estado buscando felicidad donde sabemos que no lo vamos a encontrar. Jesús mismo les había dicho a las mujeres en algunas ocasiones: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí,
aunque esté muerto, vivirá. Y eso había resonado en los oídos de las mujeres, pero no había sido transmitido a su corazón. Entonces estaban con una buena intención, pero su dirección era incorrecta. ¿Qué sigue? La evidencia física de la ausencia. San Lucas capítulo 24, regresamos a nuestra base escritural. Versículos 2 y 3. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. La enorme piedra fue removida. Recordemos que todo el asunto estaba así, ¿no? Muere Jesús, lo meten al sepulcro, al panteón, a la cueva de José de Arimatea, y entonces los fariseos llegan y le dicen a Jesús, a Pilato, oye, nos acordamos que mientras vivía aún, hay una certeza de que está muerto, mientras vivía aún, dijo que iba a resucitar. No vaya a ser que sus discípulos roben el cuerpo por la noche y digan que ha resucitado, y entonces el postrer problema será peor que el primero. ¿Por qué no mandas una guardia? Y entonces dice que mandaron una guardia de soldados romanos y pusieron una piedra enorme que difícilmente podían mover entre varios hombres. Pusieron la rueda, la roca enorme, y le pusieron sellos oficiales, y cuidado que se violara un sello oficial. Y no contentos, pusieron también un grupo de 16 personas a defender, a cuidar. Entonces, cuando las mujeres llegan, la piedra, enorme piedra, está removida. Y hay una cosa que debemos nosotros entender aquí: la enorme piedra removida no era para que Jesús pudiera salir, porque la piedra no impedía que Jesús se saliera de ahí. Él es el Todopoderoso. La piedra no tenía que moverse para que Jesús saliera. ¿Sabes por qué se movió la piedra? Porque las mujeres y los discípulos tenían que entrar a verificar que no estaba el cuerpo. Entonces Dios hace el milagro de mover la piedra, o los ángeles remueven la piedra, no para que Jesús saliera, sino para que los testigos pudieran entrar y comprobar visualmente que la tumba estaba vacía. La piedra no detenía a Jesús en ningún momento. La cruz no detenía a Jesús. Los clavos no detenían a Jesús. La corona de espinas no detuvo a Jesús. Fue el amor por ti y por mí. Cuando nosotros nos encontramos frente a una gran decepción de no hallar lo que buscamos con tanto afán, sin darnos cuenta de que este aparente vacío es la evidencia de que Dios tiene un plan mucho más grande y vivo para nosotros. Las mujeres simplemente se quedaron viendo que no estaba Jesús. Y en ese momento su preocupación, su afán, porque ellas tenían una misión. ¿Cuál era la misión de esas mujeres? Desde que Jesús fue sepultado ahí, ellas se quedaron con una misión. ¿Cuál era su misión? Regresar y ungirlo. Era lo que les quedaba, el cuerpo de Jesús. Estar ahí un rato mientras lo ungían con todas esas especies aromáticas y las vendas, limpiarlo un poco. Imagínense cómo quedó su rostro sangrado, toda la sangre, su piel sucia, se cayó varias veces, todo lo que conllevó la crucifixión. Entonces las mujeres lo único que querían era encontrarse con ese cuerpo y con esos ungüentos, con esos aceites, ir limpiando su rostro, ir limpiando sus ojos y poder recordar un momento esos ojos que miraban con tanto amor, con tanta ternura. Ahora estaban ahí cerrados, inertes. Limpiar su boca, estaba inflamada, estaba hinchada la sangre. Limpiar su boca y decir: ¿cuántas veces habló tantas palabras de bondad? Esta boca ya no puede más. Sus manos, esas manos que habían tocado a los enfermos, llegó aquel leproso hincado a la rodilla, dijo: maestro, si quieres puedes limpiarme. Y dice que Jesús inmediatamente le tocó y le dijo: quiero ser limpio. Ahora esas manos están agujeradas. Y la única misión que tenían las mujeres era limpiar el cuerpo de Jesús.
tratar de despedirse y prolongar lo más posible esa despedida. Esa era su misión. Entonces, cuando ellas llegan y no encuentran el cuerpo, ellas entienden que están fracasando con su misión. Ellas solamente se enfocan en el espacio vacío donde habían puesto a Jesús. Ellas mismas habían visto dónde estaba. Entonces, esa necesidad, entonces ese desconcierto les hace que pierdan el enfoque de lo que estaba realmente sucediendo. Ellas lo único que se preocupan es en su dolor, en su desesperación. No está aquí. Pero en ningún momento ellas toman una pausa y dicen, no está aquí. Recuerda, dijo que iba a resucitar. Entonces Jesús sí es Dios. Entonces Jesús sí es el Hijo del Dios. Entonces sí es el Mesías prometido. Y quizá la otra María le decía, sí, yo me acuerdo que desde niño nos había dicho esto, nos había dicho aquello. Pero ellas en ese momento están preocupadas por lo único que quedan perplejas es, no está aquí. Están desconcertadas. En el versículo que leímos dice que estando perplejas, estaban perplejas. Y en San Juan 20:11, hablando exactamente de lo mismo, San Juan 20:11, dice, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. El llanto inconsolable de María reflejaba la tristeza profunda de quien siente que lo ha perdido absolutamente todo. Enfocándose tanto en su dolor que no puede percibir el milagro que acaba de ocurrir frente a sus ojos. Ella lo único que está pensando es, ya no está. Lo único, mira, el consuelo que les quedaba a los discípulos. Yo me puedo ir imaginando cómo la fe fue menguando cada momento. Los discípulos estuvieron en la última cena, ¿se acuerda? Dice que cantaron el himno y se fueron a Getsemaní. Y entonces se fueron los discípulos y ellos escucharon de la boca de Jesús, uno de ustedes me va a entregar hoy. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho en mano de los impíos. Ellos escucharon eso y entonces su fe empezaba como que a tambalearse un poco. Pero dentro de sus corazones me puedo imaginar, no, pero si nosotros lo vimos, los demonios no pueden contra él, la muerte no puede contra él, la tormenta no puede contra él, los vientos no pueden contra él, las tremendas olas no pueden contra él, pudo caminar sobre el mar, no pueden contra él. Y se van con Jesús y llegan ahí donde estuvo Jesús orando alrededor de 3 horas y media y ellos siguen creyendo, no puede ser. Y podemos ir mirando cómo su fe va menguando cuando se acerca el grupo de personas con Judas, el que lo traicionó, y le dice, ¿a qué has venido, amigo? Y entonces ellos miran cómo amarran a Jesús. Y a lo mejor en ese momento la fe de que todo lo puede empieza a tambalearse un poco. Y puede haber en su corazón y decir, bueno, ya lo agarraron, pero ¿qué son esos lacitos que trae contra Jesús? ¿Qué es eso? No puede pasar. Ahorita se les va a volver a escapar porque se acuerda que varias veces Jesús se les escapó. Y en una de ellas se les escapó porque lo querían hacer rey, ¿se acuerda? Entonces dice, ahorita se les escapa, ahorita se crea una confusión y Jesús se va. Y después llegan al patio de Caifás y lo juzgan y después lo llevan a otro lado y después lo llevan ante Pilato. Y ahí lo lleva después con Herodes. Y cada vez van viendo que Jesús no está haciendo nada para salvarse. Llega el momento en el que lo llevan la segunda vez con Pilato. Y ahí lo mandan golpear. Y ya sale con la espalda destrozada. Sale con una corona de espinas sobre su cabeza, sus ojos hinchados, porque lo habían amarrado. Y dice que le abofeteaban el rostro y le decían, si eres profeta, dinos quién te pegó. Sus ojos hinchados, su nariz sangrando, sus manos lastimadas, su espalda. Imagínate la cantidad de sangre que estaba escurriendo, su espalda, sus pies. Cuando miran a Jesús, cuando lo saca a Pilato a la Gabata, lo saca ahí y lo ven otra vez y la fe va menguando cada vez.
Y dice, creo que ahora sí ya no va a poder librarse. Creo que ahora sí ya lo tienen. Y después escuchan el juicio. Yo no encuentro ningún mal en él. ¿Qué haré? Bueno, ustedes acostumbran a que liberemos a un preso. ¿A quién vamos a liberar? Al más malo, ¿cómo se llama? Barrabás. ¿Y a quién quieren? ¿A Barrabás o a Jesús? Los discípulos habrán pensado, no, pues van a pedir a Jesús. Barrabás es un asesino, es una mala persona. Y cuando escuchan que todo el mundo empieza a gritar Barrabás, 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 la fe de ellos cada vez está siendo menos y menos y menos y menos. Cuando se dicta la sentencia a la muerte, la fe de ellos casi está despedazada. Y por ahí Juan, el discípulo amado, y otras 4 mujeres hasta el pie de la cruz. Y escuchan a Jesús gritar, Tetelestai, consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Jesús se cuelga. Murió. La fe de ellos se derrumbó. No había más. Lo único que les queda es seguir mirando. Quizá abre los ojos. Quizá solo se desmayó. Y el romano llega con la misma duda. Pues no sé si está muerto o no. Agarra la lanza y la clava en el costado de Jesús. Y Jesús no se inmuta. Estaba muerto. Su costado, su corazón es atravesado y fluye sangre y agua. Y entonces las mujeres ahora sí están seguras que su maestro, que su Señor, que su Mesías está completamente muerto. Pasan algunas horas, van por él, lo bajan, lo envuelven de una manera con el sudario, lo único que pudieron ponerle el sudario, lo envuelven y lo llevan a ese lugar. ¿Qué les quedaba a esas mujeres? Nada. Solo ese cuerpo inerte. Que como te dije, lleno de recuerdos, esos pies que caminaron a las aldeas, ahora tienen un hoyo cada uno de ellos. Ese corazón que dice que se sintió, que tenía compasión, miró y tuvo compasión de ellos, ahora está perforado. Hay un hoyo de tal tamaño que cabía la mano de un hombre. Porque cuando Jesús ve a Tomás, le dice, mete tu dedo en mis manos y tu puño. Cabía un puño en el hueco que le dejaron a Jesús. Y ahí están las mujeres. Era lo único que les quedaba. Ahora imagínate que llegan y ya no está. Lo que le quedaba ya no está. Entonces es normal que María estaba llorando. Es absolutamente normal que María estaba perpleja, que ni siquiera quería entrar más. No está María. ¿Qué hicieron con él? Habrá pensado, pero ¿por qué tanto odio? ¿Pero por qué tanto rencor? ¿Era suficiente? ¿Ya lo mataron? ¿No era suficiente solo eso? Ahora desaparecieron el cuerpo. Todos nosotros, la gente que ha perdido algún ser querido, lo único que dicen, bueno, que lo encontremos para siquiera darle sepultura, para saber dónde está, es lo menos que quiere una persona que ha perdido a un ser querido. Y entonces en ese momento ellos ya no tienen ni eso. Ella simplemente se queda llorando, perpleja. Punto número 2. El encuentro con la verdad que transforma. Vamos a regresar a San Lucas 24, versículo 4 al 6. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Las mujeres se encontraron repentinamente con los mensajeros celestiales, que no solo les dieron información nueva, ya vieron que no está aquí,
ha resucitado, sino que desafiaron toda su forma de pensar mediante una pregunta directa: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Es una pregunta que las sacude en ese momento. Es una pregunta que las reta a abrir su mente, abrir su espíritu, a hacer una pausa y a dejar en ese momento de pensar en el dolor que ellas están sintiendo porque no está su maestro y tienen que ir más allá. Ellas tienen que ir más allá. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Dónde está? La pregunta es directa: ¿por qué están buscando entre los muertos al que vive? ¿Por qué sigues aferrado a buscar aquí lo que no está? Es contundente, es el encuentro con esa verdad que despierta, esa verdad que hace que uno reaccione. La intervención divina en la confusión. En el versículo 4 dice que ellas estaban perplejas. La perplejidad, la confusión mental son a menudo el escenario perfecto para que Dios manifieste su luz y su claridad sobrenatural en nuestras mentes. Dios interrumpe nuestros momentos de mayor desorientación con verdades resplandecientes que nos sacan del asombro paralizante para llevarnos a tomar acciones concretas basadas en la fe. Vuelvo a leer para que escuche bien. Dios interrumpe nuestros momentos de mayor desorientación con verdades resplandecientes que nos sacan del asombro paralizante para llevarnos a tomar acciones concretas basadas en la fe. Ellas se quedaron paralizadas. No está aquí. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y entonces, en medio de toda esa confusión, llega la verdad. Él ha resucitado. Yo no sé si te ha pasado, pero yo les he platicado en esta ocasión. Estamos el año pasado estábamos terminando de construir la iglesia, estábamos preparando todo porque el día 13 de abril íbamos a reinaugurar aquí. Y entonces empezó un proceso muy difícil en la vida de mi esposa. Un proceso que nos llevó a llorar durante muchas semanas, a llorar durante noches enteras, a gritarle a Dios, a clamarle a Dios, porque no encontrábamos una respuesta. Y en medio de toda esa confusión, cuando nosotros empezamos a decirle a los hermanos: ayúdenos a orar, mi esposa primero fue diagnosticada como que sus problemas en su cuerpo estaba haciendo porque ya la declararon con el azúcar, con la diabetes. Y entonces empezaron a dar el tratamiento, pero después fuimos a visitar otro doctor y dijo: no, pensamos que es el COVID. Y después fuimos con otro doctor y dijo: no, es que siempre es esto y aquello. Pero llegó el momento en el que diagnosticaron el trastorno de ¿qué? Ansiedad y depresión. Cuando nosotros escuchamos eso, yo me resistía. Porque yo muchas veces había predicado: un cristiano no puede estar deprimido, un cristiano no puede tener ansiedad. Yo era acérrimo defensor de que los cristianos no podemos pasar por eso. Y entonces cuando me dicen eso, yo empiezo a preguntarme a mí mismo y preguntarle a Dios: ¿qué es lo que está sucediendo? Tenía 80,000 preguntas y 0 respuestas. Entonces acudí con ustedes, con la iglesia, con hermanos que conozco, pastores de otras iglesias, y les dije: únicamente necesito que me ayuden a orar, necesito respuestas. Mi esposa está mal, mi esposa tenía ataques de pánico. En determinado momento se levantaba y decía: me va a dar un infarto, me voy a morir, vámonos al hospital. Era desesperante. Les pedí a los hermanos: solamente ayúdenme a orar. Y empezaron a llegar mensajes: es que empiecen a buscar, quizá tu esposa hizo algo mal, quizá están haciendo algún pecado, quizá ya se acordó de los amigos de Job, ¿verdad?
Todo el mundo empezó a decir, es que la fe de tu esposa no está madura, necesita madurar, necesita esto, necesita aquello. Y entonces empecé a cargarme yo mismo de preocupaciones extras a la que ya teníamos. Y yo me sentaba con ella a la medianoche y le decía, vamos a reconsiderar, vamos a pensar nuestro corazón. ¿Tienes algo contra alguien? ¿Odias a alguien? ¿Aborreces a alguien? ¿Alguien te cae mal? Y yo le decía, yo mismo te hice algo para que me odiaras o algo. Yo preguntaba de verdad, con sinceridad en mi corazón, porque necesitaba encontrar una respuesta. Necesitaba encontrarle. Digo, yo fui muy malo los primeros años de mi matrimonio, fui muy malo con ella, abusé muchísimo económicamente, anímicamente, la maltraté de como no tienen una idea. Yo fui muy malo con ella. Y entonces le decía, de verdad, algo que haya en tu corazón, algo que no me has perdonado y que le está dando autoridad al diablo, porque luego es lo que piensa el cristiano, ¿no? ¿Quién pecó, este o sus padres, para que esté así? Predisponiéndonos. Y pasábamos las horas enteras y llorábamos. Y a veces teníamos palabras que decirle a Dios y a veces no había nada, solamente llanto. Y en medio de toda esa confusión y de toda esa, como estas mujeres, perplejo y tanto, es que si es esto, si es aquello. Hablábamos con el pastor y le decíamos, es que ya vimos aquí, ya vimos allá. Yo le decía, vamos a pensar en los niños, en la suegra, en todo pensábamos. Y cada vez había más preguntas y menos respuestas. Pero sabes, un momento pasó en el que yo agarré a mi esposa y le dije, se cumplían 24 años de casados. Por cierto, cumplimos 25 años ya pronto de casados. Y entonces le dije, vámonos de vacaciones. Y dijo, ¿a dónde? Yo no tengo ganas de hacer nada. Y le dije, pues yo tampoco, pues vámonos a hacer eso, vámonos a hacer nada por allá. Y agarré una casita que rentamos en un lugar bien arriba en Taxco. Del centro teníamos que caminar un montón para arriba, o te subías en un bochito, pero da miedo, está bien empinado ahí. Todo el que conoce ya sabe. Y nos íbamos a caminar. ¿Y sabe a qué fuimos ahí? A hacer nada. Nos levantábamos temprano y había unos ventanales grandes y se veía con dirección hacia Acapulco. No se veía el mar, pero lejísimos, todavía está ahí 3 horas, pero se veía hacia allá. Grande la enormidad. Lo que veíamos eran las nubes. Llegaba el momento en el que sentíamos como que si nos estirábamos un poco alcanzábamos una nube, y ahí nos encerramos. Bajábamos a comer, nos sentábamos por ahí a platicar, nos subíamos y volvíamos, nos dormíamos, orábamos, estudiábamos. Me llevé mi Biblia, se llevó su Biblia y estuvimos orando y estudiando y leyendo y estudiando y orando, y volvíamos en la noche, en la mañana, en el día. Toda una semana estuvimos ahí. Y en ese momento, porque es lo que te estoy hablando de la confusión mental, es cuando el Espíritu Santo habla y te da un mensaje directo y te despierta. Yo me acuerdo que ya estábamos por ahí, si no me equivoco, jueves a mediodía estábamos ahí. Nos levantábamos sin ánimo de nada. Decía, bueno, ¿y qué vamos a hacer hoy? Pues no sé. ¿Y tú? Pues no sé tampoco. Pues aquí nos quedamos. Y nos quedamos ahí, estábamos en silencio. Yo tenía mi Biblia, estaba abierta mi Biblia, y de repente empecé a escuchar algo. Y mi esposa me dijo, ¿escuchas? Y yo dije, ¿qué es? Y fuimos a la ventana, al ventanal, y lo abrimos. Y quedamos oyendo. Y se escuchaba una alabanza que quizás usted ya escuchó. Se llama 1000 pedazos. ¿Y qué cree? Que ni siquiera estaba completa, o sea, no se oía completa. Lo único que escuchábamos, y si estoy en 1000 pedazos, es porque tú vas a actuar, porque no es el final. Alma mía, en 1000 pedazos, no, nunca dejes de adorar. Y fue lo que oímos. Nos quedamos los dos ahí sin decirnos nada el uno al otro. Se terminó el canto, lo volvieron a poner, se terminó, lo volvieron a poner, y de repente el silencio otra vez. Estuvimos toda una semana ahí
Buscamos el templo desde el día 1 que llegamos, lo encontramos y fuimos el día 1 cerrado, día 2 cerrado, día 3 cerrado, todo el tiempo cerrado el templo. Y yo quería llegar a un lugar donde me pudiera recibir alimento, la palabra, la presencia. No lo encontramos. El día que fuimos estaban ensayando y yo me metí bien contento. Hermana, Dios le bendiga, ¿cómo está? Y todo. No, pues me barrieron como si no. Gracias, ahí nos vemos y nos salimos. En el momento de mayor dificultad, el Espíritu Santo me dijo: no está terminado, estás en proceso. Y entonces ese día regresamos a la casa que habíamos rentado y seguimos buscando a Dios, seguimos pidiéndole a Dios, y el Señor empezó a abrirme el entendimiento y empecé a mirar a un hombre que se llamaba Elías, que estaba debajo del enebro, completamente deprimido y con un delirio de persecución, diciéndole: basta ya, Señor, quítame la vida. Y el Señor lo dejó descansar. Lo despertó, le dieron de comer, se volvió a dormir. Después de mucho rato volvió a despertar, ya estaba la cena también. Y le dijo: levántate, porque gran camino te resta. Y encontré a otro llamado Job, que en el momento en el que estaban sus amigos señalándolo, no tenía sus hijos, no tenía absolutamente nada, estaba enfermo, se estaba pudriendo en vida desde la cabeza hasta la planta de los pies. Y entonces él estaba ahí y decía: maldigo el día que nací, se ha raído de los libros de la memoria el día en el que alguien le avisó a mi madre que había sido un varón, había tenido. Y dije: sí, los cristianos se pueden deprimir. Pero después encontré a otro que le dijo al Señor: no me voy a acordar más de ti y no voy a hablar más en tu nombre, porque cada que hablo doy voces y grito violencia y destrucción. Mi familia está esperando que falle, mis amigos están esperando, tranquilo, se va a equivocar y vamos a tomar de él nuestra venganza. Por tanto, no hablaré más de él ni me acordaré de su nombre. Y versículos abajo dice: pero había un fuego dentro de mí. Quise detenerlo, contenerlo, y no pude. Y termina diciendo: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Y Job no se quedó ahí. Dice que cuando hubo orado para perdón de los pecados de sus amigos, el Señor le multiplicó por 4 todo lo que tenía, y su estado postrero fue mucho mejor que su estado primero. No había un hombre más rico y más famoso que Job. Y yo puedo ver a Elías levantándose de ahí debajo del enebro y siguió predicando. Y entonces, en medio de esa desorientación, en medio de todo ese dolor, en medio de toda esa confusión que había en mi corazón, en el corazón de mi esposa, llegó una verdad que me hizo sacudirme: no está terminado. Y a estas mujeres tenían que sacudirlas de alguna manera. En medio de su confusión le tenían que preguntar la intervención divina en medio de la confusión. Es lo que trato de que entiendas, que quizá para hoy, en este momento, tú no tienes respuestas, pero el Espíritu Santo va a tomarte y te va a dar todas esas respuestas. La pregunta que cambió la perspectiva en el versículo 5: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ellas tenían en la cabeza una verdad: Jesús murió. Cuando los ángeles les dicen vive, entonces su cabeza tuvo que cambiar, su mente tuvo que cambiar, su enfoque tuvo que ser distinto. Entonces, si no está muerto, ¿dónde está? Tuvo que cambiar el enfoque, la perspectiva. Ellas esperaban encontrar al dador de la vida en un lugar de muerte, de luto y de descomposición. Sin embargo, Jesús ya no estaba ahí. En el versículo 6 podemos encontrar la declaración de la victoria sobre la muerte. No está aquí, sino que ha resucitado. La victoria sobre la muerte. Y eso entonces, los ángeles no solo declaran el hecho histórico indiscutible de la resurrección, sino que hacen un llamado urgente a escuchar y a recordar las propias palabras y enseñanzas de Jesús. No está aquí,
Él resucitó, ya se los había dicho. Sacude la mente de las mujeres, les hace entender que Él ha resucitado y también les dice, Él ya se los había advertido. No es algo nuevo para ustedes. Por eso te digo que cuando nosotros estamos ensimismados en problemas, en angustias, en mi dolor, en mi preocupación, en esto y aquello, nos estamos olvidando de lo que el Señor ya nos dijo. El Señor ya te dijo, no te dejaré ni te desampararé, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El Señor ya te dijo, confía porque no estás solo. El Espíritu Santo está contigo todos los días hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo ya te dijo que nuestra ciudadanía no es en esta tierra. Me voy pues a preparar lugar para vosotros, porque donde yo estoy, vosotros también estaréis. Y ya nos lo dijo el Señor. Pero en muchas ocasiones estamos pensando tanto en nuestro problema, estamos pensando tanto en nuestra circunstancia, estamos pensando tanto en lo que está sucediendo, que se nos ha olvidado todas las promesas que nos ha dicho el Señor. Estamos tan preocupados por el trabajo, pero la Escritura dice, fui niño y crecí y nunca he visto a un justo desamparado, ni a su simiente que mendigue pan. Ya Jesús dijo, ¿por qué se afanan? ¿Por qué están preocupados? ¿Qué van a comer o qué van a vestir? Si dice el Señor, mira, si Dios tiene cuidado de las aves, si Dios tiene cuidado de las plantas, y entonces cuánto más cuidado va a tener de nosotros que somos sus hijos. El Señor ya te lo dijo, solo que estás tan metido en tus problemas, tan metido en tus pensamientos que lo estás olvidando. Por eso tuvo que llegar ese ángel a sacudirlas, porque buscan aquí. Él resucitó, ya te lo dijo. Ya te lo dijo. Y entonces cuando ellas entran cuando ellas comprenden esa verdad, es cuando despiertan y empiezan a accionar, empiezan a actuar, se limpian las lágrimas quizá, y después de eso María sale. ¿Y con quién se encontró inmediatamente después? Pensó que era el hortelano, el cuidador del cementerio. Oye, si tú sabes dónde le pusieron, dime dónde. Y cuando ella escucha María, ella identifica esa voz. Ya no era el cuerpo mismo de Jesús, estaba glorificado. Esa voz, y corre a los pies de Cristo, lo va a abrazar y le dice, no me toques todavía, porque todavía tengo que subir con mi Padre. Pero es hasta que ella salió de ese letargo en el que ella estaba. Es hasta ese momento cuando se encuentra con Jesús. Si ella se queda lamentándose ahí adentro de la tumba, no se encuentra con Jesús. Si ella se pone a discutir, a alegar con los demás, ella no se encuentra con Jesús. Es hasta que reacciona, entiende la verdad y va a correr, porque le dijo, ve y avísale a los hermanos. Ve y dile a los hermanos. La primera evangelista, qué hermoso es. Avísale a los hermanos que Jesús resucitó. Y cuando sale obediente a dar las nuevas, es cuando se encuentra con el rabí. Hay un movimiento inmediato y hay una respuesta inmediata por parte de Jesús. Aquí estoy. ¿Estás buscando? Aquí estoy. Y eso la llevó a vivir una vida completamente distinta. Número 3, viviendo en la realidad del Cristo resucitado. Romanos capítulo 6, versículo 8. Ahora ya puede vivir en la realidad de Cristo resucitado. Ya no es el Cristo sufriente, ya no es el Cristo crucificado, ya no es el Cristo muerto, ya no es el Cristo sepultado. Ahora es el Cristo resucitado. Ya tiene la conciencia. Romanos capítulo 6, versículo 8 en adelante. Dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces la perspectiva de todos nosotros al entender que Jesucristo está vivo
no debe ser simplemente un conocimiento intelectual o teológico, sino una experiencia práctica que tiene que transformar nuestro carácter y nuestras decisiones todos los días. Otra vez, entender que Jesucristo está vivo no debe ser simplemente un conocimiento intelectual o teológico, sino una experiencia práctica que transforma nuestro carácter y nuestras decisiones de todos los días. Necesariamente, si Cristo vive y yo quiero morir con Cristo para vivir, para ser vivificado con Él, entonces tengo que vivir de manera distinta. Mis acciones deben de ser diferentes, mis palabras deben ser diferentes, mi modo de actuar es distinto. Si Cristo venció la muerte de una vez por todas, entonces el mismo poder espiritual que operó en la resurrección de Cristo está disponible para ti, para darnos una vida nueva y llena de propósito. El espíritu que levantó a Jesucristo de la tumba es el mismo espíritu que está prometido para ti y para mí. Les conviene que yo me vaya, dijo Jesús, porque cuando yo me vaya les enviaré al Consolador. Y el Espíritu Santo tiene una función primaria. La función primaria es redarguirnos, convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Y después ese mismo Espíritu, cuando ya hizo que te convencieras de pecado, de justicia y de juicio, Él mismo te da el Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Entonces, primero te convenció de que eras pecador y necesitabas un Salvador. Número 2, te hace recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador y te da la bendición de ser llamado Hijo de Dios. Número 3, empieza a transformarte. Ese espíritu empieza a tener fruto en ti. Fe, paz, paciencia, amor, benignidad, templanza. Empiezas a cambiar tu forma de pensar, tu forma de actuar, tu forma de tratar a tu pareja, tu forma de ser como hijo, tu forma de ser como padre, tu forma de ser como ciudadano, tu forma en todos los aspectos. El Espíritu Santo te cambia porque te diste cuenta que Jesús no está ahí. Morimos entonces a nuestro pasado para vivir en una esperanza gloriosa. Si morimos con Él, viviremos también. Para poder experimentar la vida en Cristo, tenemos que experimentar también primero la muerte que Él experimentó. Y por misericordia y por gracia, tú y yo no tenemos que morir físicamente. Él ya murió por nosotros. Ahora nosotros tenemos que aceptar esa muerte, ese sacrificio, y ahora vivir para Él. La muerte a partir de entonces ya no tiene ningún dominio sobre ti. En el versículo 9 que leímos acá en Romanos, dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. La victoria de Jesús es definitiva, es absoluta y es eterna. La victoria de Jesús, vuelvo a decirte, es definitiva, absoluta y eterna. Lo que significa que el miedo, la condenación espiritual y el dolor ya no tienen la última palabra sobre nuestra existencia. Ya no más. Ya nadie te puede señalar. El mismo diablo puede levantarse y venir y decirte a ti tu pasado. Hiciste esto, fuiste fornicario, fuiste adúltero, fuiste un ladrón, fuiste un mujeriego, fuiste un alcohólico, fuiste a qué. Y tú le puedes decir, sí, tienes mucha razón. Yo fui todo eso, pero Cristo murió por mí. Cristo pagó por mí y ahora soy más que vencedor en Él. Así que déjame decirte una cosa, Satanás. Tú que me vienes a recordar mi pasado, yo te voy a recordar tu futuro. Y fue lanzado al lago de fuego el acusador de nuestros hermanos. Alabado sea el Señor por su misericordia. Yo tuve un pasado muy malo, pero Cristo me perdonó y ahora tengo un futuro. Donde Él está vivo, ahí voy a ir a vivir yo con Él. Amén. Y ahora tú estás aquí, Satanás, pero vas a terminar atado en el lago de fuego. Amén.
Y entonces la perspectiva cambia por completo. Entonces dejamos de mirar la resurrección de Cristo como un montón de dibujos bonitos, porque hoy las redes sociales están inundadas, no solamente los cristianos, también los católicos y todos, la mayoría, una foto, una imagen, un Cristo o un lugar vacío, y dicen, no está aquí, ha resucitado. Pero cuando tú entiendes esta verdad desde el espíritu y no solo en el intelecto, entonces empiezas a moldear tu vida de forma distinta. Si Cristo murió, resucitó, entonces también va a cumplir la promesa de que va a volver. Y si Él va a volver, Él va a venir a juzgarnos. Y dice que está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para recibir según lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que cuando tú entiendes que Cristo resucitó, entiendes también que vuelve para juzgarte a ti y a mí. Y que no hay manera de que podamos nosotros exentar ese juicio. No hay manera en la que nosotros podamos evitar. Tú y yo vamos a presentarnos ante Jesucristo, el que murió, fue sepultado, pero al tercer día resucitó. ¿Qué cuentas le vas a dar tú a Él? ¿Qué cuentas le vas a dar al Señor? Deja de buscar como aquel hombre que te mencioné al principio. Es que yo quiero encontrar la respuesta aquí, aferrados a esto. Muchas veces nos aferramos a un trabajo, nos aferramos a una persona, nos aferramos a un lugar, nos aferramos a ciertas verdades que dejaron clavadas en nosotros. Pero llegó el policía y le dijo, es que usted no tiene que buscar aquí, tiene que buscar donde se le perdieron las llaves. Y los ángeles vinieron con las mujeres y les dijeron, es que tú no tienes que buscar al dador de la vida donde está la muerte. Tú no tienes que venir a buscar al que dijo, yo soy la luz del mundo, donde está la oscuridad. Tú tienes que voltear y mirar hacia la cruz. Está vacía, pero ya cumplió su propósito. Jesús murió para darte la salvación, y Jesús murió para limpiar tus pecados. Jesús murió porque el acta de los decretos quedó clavada en ese lugar. Pero sabes, la historia no terminó ahí. Jesús resucitó y hoy está a la diestra del Padre intercediendo por ti, intercediendo por mí en los lugares celestiales, y está preparando un lugar para que tú habites en ese lugar. Dale una ofrenda de palmas. Cristo vive. Cristo vive. Pero tiene que dejar de ser solamente intelectual. Tienes que creerlo con el corazón. Y si Él vive, yo puedo vivir mañana. Y si Él vive, yo puedo tener la vida eterna junto con Él. Y si Él venció a la muerte, voy a vencer a la muerte. Y si Él venció al diablo, voy a vencer al diablo. Y si Él venció a las huestes, voy a vencer esas huestes satánicas. Y si Él venció al mundo, yo voy a vencer al mundo. Alabado sea su nombre. Cierra tus ojos un momento y agradece al Señor por su amor. Agradece al Señor por su misericordia. Gracias, Jesús, porque no quedaste en la tumba para siempre, porque se cumplió el propósito en ti, porque desde aquel momento en el que el salmista dijo, no dejarás para siempre a tu hijo en el Seol, y no permitirás que tu hijo vea la corrupción, y se cumplió en ti, Señor. Y ahora tenemos la certeza de la vida nueva. Ahora tenemos la certeza de la vida eterna, porque por tu victoria somos más que vencedores en ti, porque tú nos has adoptado con el espíritu de adopción, con el cual clamamos, Abba, Padre. Y ahora ya no tenemos temor, ya no tenemos miedo, ya no hay nadie que pueda señalarnos por nuestro pasado. Ya no hay nadie que pueda señalar mis errores que cometí hace unos años cuando no te conocía. Ahora soy tu hijo, ahora soy perdonado, ahora soy redimido, ahora soy tu hijo. Entender la resurrección desde el corazón. Porque vive Él, puedo vivir mañana. Porque vive Él, ya no hay más temor. Porque yo sé, dice el canto, que en sus manos tiene el futuro. Y hoy
Hay un lugar allá en Jerusalén. Nadie sabe si es la de verdad o no, pero por ahí escribieron, afuera de una tumba: no está aquí, mas ha resucitado. No lo busques entre los muertos. Yo no sé dónde tú has buscado. Yo no sé a dónde has corrido tú para arreglar tu matrimonio. Yo no sé a dónde has ido cuando te has sentido desesperado. Algunos quizá a las drogas, al alcohol. Algunos otros a los brujos, a los adivinos, a las limpias. Déjame decirte una cosa: no busques más. ¿Quieres la vida? Jesucristo es la vida. No busques más. ¿Quieres vivir en luz? Jesucristo es la luz. No pierdas tu tiempo buscando en lugares donde no vas a encontrar. Los ángeles dijeron: no está aquí, Él ha resucitado. Gracias, Señor, por tu vida, por tu misión, por tus obras, por tu muerte, pero gracias por tu resurrección. Y gracias, Dios, porque hoy podemos tener la certeza. Aquellos ángeles le dijeron a los hombres: ¿a quién miran? A Jesús, que se está yendo. Y ellos dijeron: pues así como se fue, así va a regresar. Así como se fue, así va a volver. Y es la esperanza bienaventurada de todos nosotros como tus hijos, que un día volverás por nosotros. No quiero, hermanos, que ignoréis, dice Pablo, acerca de los que duermen. No los precederemos, porque va a venir un día con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos y estaremos para siempre con el Señor en el cielo. La esperanza bienaventurada. Y todo está basado en que tú resucitaste, en que esa tumba quedó vacía y en que esas mujeres se tuvieron que regresar con sus perfumes aromáticos y con sus vendas y con todo lo que habían comprado, y habrá quedado como testimonio: ya no tuvimos que utilizarlo. Cristo vive. Cristo vive. Que esa verdad retumbe en tu corazón. Que esa verdad retumbe en tu corazón. Cristo vive, y si vive Él, yo voy a vivir. Cristo venció, y si Él venció, yo voy a vencer. Cristo pudo mantenerse firme y fiel aún en medio de la dificultad. Yo puedo hacerlo, porque no estoy solo. Él está conmigo. Alabado sea nuestro Señor y gran Dios. Jesucristo es su nombre. Padre, te damos gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias, Señor, porque estos días hemos enfocado, hemos puesto nuestros ojos en las predicaciones de toda la semana. Nuestros ojos han estado en ti y solamente en ti, Señor. ¿Qué pues haré de Jesús?, preguntó Pilato, y nosotros nos preguntamos también: ¿qué haré con Jesús? Y muchos de nosotros decidimos: le voy a amar, le voy a buscar, le voy a servir. Y después miramos cuando estabas en la cruz y que gritaste con todas tus fuerzas: consumado es. Y ahora, Señor, hemos visto que no te quedaste en la tumba para siempre, que has resucitado y que estás a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Cuánto te amamos, Jesús. Cuánto te amamos, Salvador, eterno Salvador.
Cuánto amamos tu presencia y tu espíritu moviéndose entre nosotros. Cuánto amamos poder unir nuestras voces con la música y con los hermanos y gritar: santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas y santo aquí en la tierra. Y todo es por amor. Y todo es porque nos miraste en nuestra triste situación, caminando a la condenación eterna sin ninguna oportunidad. Y tuviste compasión de nosotros y viniste a perdonarnos. Y extendiste tu mano santa, limpia, y la metiste al basurero donde estábamos. Y ahora estamos aquí. Y quitaste nuestras ropas sucias y nos vestiste de justicia, no por amor a nosotros, sino por amor a tu santo nombre. Porque cuando no éramos nada, tú nos dijiste: mío eres tú. Yo te puse nombre. Porque cuando ante los ojos de la gente éramos viles y menospreciados, tú viste a alguien digno de acercarse a tu presencia. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús, por lo que has hecho por nosotros. Ahora permítenos vivir, Señor, con esa certeza de que tú resucitaste, de que tú nos estás mirando y que ahora queremos vivir para complacerte, vivir para amarte, vivir para servirte, porque algún día volverás, dice tu palabra. Muy pronto el que ha de venir vendrá y su galardón consigo. Queremos un galardón también nosotros. Fortalécenos y bendícenos, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por tu palabra.